¿Qué tal? Muy buena noche. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación del examen modo 101 Microsoft Excel Expert, el Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es la administración de reglas de formato condicional. Bueno, es la misma lea que hemos estado utilizando anteriormente. Acá ya la tengo abierta, pero nos vamos a ir directo a la parte de administrar reglas de formato condicional. Dice, con el formato condicional, usted puede configurar las reglas que Excel utiliza para determinar cuándo se aplica el formato condicional. Para administrar estas reglas, debe entender el orden en el que se evalúan. ¿Qué ocurre cuando hay dos o más reglas en conflicto? ¿Cómo copiar y pegar puede afectar a la evaluación de la regla? ¿Cómo cambiar el orden en qué reglas se evalúan? ¿Y cuándo detener la evaluación de la regla? Obtener información acerca de la prioridad de las reglas de formato condicional. Para crear, modificar, eliminar y mostrar todas las reglas de formato condicional del libro, use el cuadro de diálogo, administrador de reglas de formato condicionales. En la pestaña inicio, haga clic en formato condicional y luego haga clic en administrar reglas. Aparece el cuadro de diálogo, administración de reglas de formato condicional como tal. Luego dice, cuando se aplican dos o más reglas de formato condicional, estas reglas se evalúan por orden de prioridad de arriba a abajo, en función de cómo aparezcan en el cuadro de diálogo. A continuación se incluye un ejemplo con fechas de expiración para los identificadores. Deseamos marcar los identificadores que expiran dentro de 60 días, pero que aún no han expirado con un color de fondo amarillo. Y los identificadores expirados con un color de fondo rojo. Y aquí muestra un ejemplo. En este ejemplo, las celdas con números de identificador de empleados cuyas fechas de certificación vencen en 60 días están en formato amarillo y los números de identificador de empleados con certificación vencida están en rojo. Las reglas que se muestran son las siguientes y aquí viene el ejemplo, que en este caso dice que la fórmula es igual a B2 menor a hoy, va a pintar de rojo, va a rellenar de rojo la celda. Y dice acá que B2 menor a hoy, y aquí no se alcanza a ver, pero la regla dice más 60, que son los 60 días para que expire. Dice, la primera regla, que si es verdadera, establece el color de fondo de la celda en rojo. Comprueba un valor de fecha con la columna B con la fecha actual, obtenida mediante la función hoy en una fórmula. Asigne la fórmula al primer valor de datos en una columna B, que es B2. La fórmula para esta regla es igual B2 menor a la función hoy, que da la fecha actual del día en el que nos encontramos. Esta fórmula comprueba las celdas en la columna B, las celdas B2, B15. Si la fórmula de cualquier celda de la columna B da como resultado verdadero, se le da formato de color de fondo rojo a la celda correspondiente a la columna A. Por ejemplo, A5 corresponde a B5, A11 corresponde a B11. Después de evaluar todas las celdas especificadas, se aplica A. Con esta primera regla se prueba la segunda regla. Esta fórmula comprueba si los valores de la columna B son menos de 60 días desde la fecha actual. Por ejemplo, supongamos que hoy es 11 de agosto de 2010, la celda B4, 4 de octubre de 2010, es menos de 60 días desde la fecha actual, por lo que se evalúa como verdadera y se le da formato con un color de fondo amarillo. La fórmula para esta regla es igual B2 menor a hoy más 60. Cualquier celda a la que primero se le dé formato rojo con la regla más alta en la lista se deja tal y como está. Una regla más alta en la lista tiene una mayor prioridad que una regla más baja en la lista. De manera predeterminada, las nuevas reglas siempre se agregan al principio de la lista, por lo que deseará controlar su orden. Puede cambiar el orden de prioridad mediante las flechas subir y bajar, que están aquí marcadas en el recuadro rojo del cuadro de diálogo. Dice, ¿qué ocurre cuando más de una regla de formato condicional da como resultado verdadero? A veces puede tener más de una regla de formato condicional que dé como resultado verdadero. Aquí se explica cómo se aplican las reglas. En primer lugar, cuando las reglas no entran y a continuación cuando entran en conflicto. Cuando las reglas no entran en conflicto, por ejemplo, si una regla aplica a una celda el formato de fuente en negrita y otra regla aplica a la misma celda el formato de color rojo, se aplica un formato de celda con una fuente de negrita y color rojo, debido a que no hay conflicto entre los dos formatos, se aplican ambas reglas. Cuando las reglas entran en conflicto, por ejemplo, una regla establece un color de fuente de celda en rojo y otra establece un color de fuente de celda en verde. Debido a que estas dos reglas entran en conflicto, solo se puede aplicar una. La regla que se aplica es la de mayor prioridad, la más alta en la lista del cuadro de diálogo. ¿Cómo pegar, rellenar y
¿Cómo afectan las reglas de formato condicional al copiar formato? Mientras se edita la hoja de cálculo, puede copiar y pegar valores de celdas que tengan formatos condicionales, rellenar un rango de celdas con formatos condicionales o usar copiar formatos. Estas operaciones pueden afectar la prioridad de regla de formato condicional de la siguiente manera. Se crea una nueva regla de formato condicional basada en las celdas de origen para las celdas de destino. Luego acá dice qué ocurre cuando un formato condicional y un formato manual entran en conflicto. Si una regla de formato condicional se evalúa como verdadero, tiene prioridad sobre cualquier formato aplicado manualmente a la misma selección. Esto significa que si entran en conflicto, el formato condicional se aplica y el formato manual no. Si se elimina la regla de formato condicional, el rango de celdas se conserva de formato manual. El formato manual no se muestra con el cuadro de diálogo administrador de reglas de formato condicionales ni se utiliza para determinar la prioridad. Controlar cuándo se detiene la evaluación de la regla mediante la casilla de verificación. Bueno, esto es para versiones anteriores a 2007 y viene aquí algunos ejemplos de cómo es que se aplicaría cada una de ellas. Acá nos dice, para evaluar únicamente la primera regla, activa la casilla de verificación de tener si es verdad la primera regla. Para evaluar únicamente la primera y la segunda regla, activa la casilla de verificación de tener si es verdad para la segunda regla. No es posible activar o desactivar las casillas de tener si es verdad, si el formato de la regla se aplica mediante una barra de datos, una escala de colores o conjunto de iconos. Entonces, nos vamos a regresar a nuestro archivo que trabajamos en el video pasado en el cual estábamos haciendo esta comparación, donde se hicieron algunas comparaciones que decían que fuera mayor o igual a 90, mayor o igual a 80, pero menor a 90 y cosas por el estilo, y cómo íbamos a evitarlo. Entonces íbamos a entrar a la parte, en la ficha inicio, el grupo estilos, formato condicional, en administrar reglas, aparecen todas las reglas que están creadas. Entonces, conforme se van creando las reglas, se van recorriendo. La más nueva queda hasta arriba, ¿sale? Entonces, con esto nosotros tenemos esta ventana de administración de reglas, podemos decirle nueva regla, editar reglas. Si nosotros damos clic en editar regla, editamos precisamente esa regla como tal. Podemos eliminar la regla, la podemos duplicar y estos botones son los que nos decían. Nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, yo quiero que esta sea la principal, la puedo recorrer hacia arriba, ¿vale? Después quiero que esta es la que siga y luego quiero que siga esta. Entonces aquí ya invertimos todo el orden que teníamos anteriormente. Pero vamos a ver primero de por qué es importante saber cómo se aplica cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso nosotros aquí tenemos una comparación que dice que Q9 mayor o igual a 90, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a evitar esta parte, de hecho vamos a copiar esta información, control C, y nos vamos a recorrer y vamos a pegar como valores. No vamos a copiar nada de formatos ni nada por el estilo. Esto lo vamos a borrar. Esto como se copió como valores, vamos a copiar el texto, fórmula texto, lo vamos a poner acá. Ahorita me va a marcar que no lo detecta, no, porque pues, no existe como tal ahorita una fórmula, no está encontrando nada, entonces es no disponible. Entonces, la primera regla sí va a aplicar que diga mayor o igual a 90 y aquí nos va a regresar verdaderos falsos, ¿sale? En este caso la única que cumple es Fátima, ¿sale? Que aquí vemos que es la única que cumplió y va a tener un color verde. Luego, vamos a hacer, ahora, va a decir aquí, igual, mayor o igual a 80 y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, 88 es mayor a 80, mayor o igual a 80, sí, pero 93 también es mayor o igual a 80, por eso es que dice verdadero. Hasta aquí se cumplen todas estas. Vamos a ver la parte del 70. Este es mayor o igual, X9 mayor o igual a 70. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos más verdaderos. ¿Por qué? Porque 88 sí es mayor o igual a 70, pero yo nada más solo queremos que los que sean 70 se van a pintar de amarillo, ¿vale? Y este sería igual, menor a 70, el valor de X9 es menor a 70, aquí ya nos estaría dando un valor, ¿sale?
Entonces, todo lo que sea menor de 70 se pintaría de rojo. Aquí no tendríamos ningún tema de cómo se estarían realizando las reglas, pero vamos a crearlas una por una para que vean qué es lo que sucede. Vamos a crear primero esta regla y le vamos a decir acá. Vamos a seleccionar mi rango, formato condicional, le voy a decir nueva regla, usamos una fórmula, pegamos y le decimos relleno verde. Listo, aceptar. Entonces, en este momento se está cumpliendo la primera regla. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos la segunda regla? Que esta ya se va a superponer en la regla anterior. Vamos a ver. Formato condicional, nueva regla, usar una fórmula, pegamos, formato, dijimos que le íbamos a dar un azul, aceptar, aceptar. Y si se dan cuenta, en este momento, nuestro formato condicional para los mayores o iguales a 90, como la regla ya quedó en segundo nivel, realiza la que está en el primer nivel y ya no, el formato ya no se aplica la regla que tiene mayor prioridad como tal, que es la que se encuentra en la parte superior. Y vamos a ver el caso todavía más extremo cuando sea mayor o igual a 70. Control C. Me voy a seleccionar mis datos. Voy a decirle formato condicional. Bueno, en este caso está Brian, Fátima, José, Sue. Vamos a ver. Nueva regla. Usar una fórmula. Pegamos. Formato. Decimos amarillo. Aceptar. Y en este momento vamos a tener más pintados de amarillos. ¿Por qué? Porque se está superponiendo. Esta regla se superpone a estas dos porque esta quedó primera, segunda y tercera. Que en el caso de la última no tenemos ningún problema porque no entra en conflicto. Vamos a ver. En este caso es Dave y Rizna. Entonces seleccionamos, bueno, copiamos la fórmula, seleccionamos nuestro rango, formato condicional, nueva regla, usamos una fórmula, pegamos la fórmula, le damos formato, dijimos que iba a ser un relleno rojo con una fuente negrita con color blanco. Aceptar, aceptar. Y estamos viendo que es la única que no se superpone ante las demás. Entonces, ¿cómo corregimos este detalle? Y aquí estamos, lo que dijimos, vamos a quitar el uso de los is. Por ejemplo, estas fórmulas que quedaron súper largas, vamos a evitarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editar nuestros formatos condicionales, vamos a administrarlos y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo primero quiero que me revises las que sean mayores o iguales a 90, entonces lo pongo hasta arriba. ¿Sale? Entonces, en este caso, si yo le doy a aplicar, aceptar, en ese momento ya me la está aplicando. ¿Por qué? Porque tiene la prioridad esa regla. Ahora, yo quiero que después de esa regla, la que siga sea los mayores o iguales a 80. Entonces, lo que hacemos es recorrerla y la dejamos debajo de la de mayor o igual a 90, pero arriba de la de menor o igual a 70. En este caso, como con estas dos no se superpone, entonces yo ya no tendríamos mayor problema, pero ahorita vamos a ver de qué trata. Si nosotros le decimos aquí aceptar, entonces ya vemos que ya se nos está respetando que los que sean mayores o iguales a 80, que son estos de acá, ya corresponden a lo que hicimos acá, sin tener que utilizar la función y. Y vemos que, bueno, la de mayores igual a 70, pues ya la tenemos sin ningún problema porque entre estas dos reglas no tenemos conflicto, pero para tener un orden de cómo lo fuimos haciendo, se recomienda, y por buenas prácticas, que las reglas queden, en este caso, si lo estamos haciendo de mayor a menor, pues que todo sea consecutivamente, que quede tal cual, y aquí no vamos a ver ningún cambio porque ya ninguna se superpone, damos clic en aceptar, ¿sale? Entonces, esta es la parte con la que se administran las reglas, entonces podemos crear nuevas reglas, editar reglas, eliminar las reglas, duplicar las reglas, moverlas, su prioridad. Acá vienen los recuadros que dice que si se cumple ya no ejecuten las demás. Y acá tenemos un combo box
el cual dice en dónde se va a aplicar el formato condicional. En este caso nos dice que se va a aplicar en la sección actual, que en este caso es en este rango de celdas seleccionado. Puede ser que sea en la hoja como tal, en esta hoja o en la hoja 1. ¿Sale? Entonces, en este caso, y por lo regular, se crean las reglas en la selección actual, en donde estamos trabajando actualmente. ¿Sale? Entonces, con esto, este tema es el que trata sobre la administración de las reglas de formato condicional y cómo es que podríamos tener conflicto entre ellas si nosotros no consideramos que la que tiene mayor prioridad es la que se encuentra en la parte superior y después de ella las demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo? La primera que se cumple es mayores o iguales a 90. Entonces, como yo ya estoy delimitando esa y que es la prioritaria, ella hace la comparación únicamente los que sean mayores a 90. Entonces, cuando pasa a la siguiente regla, ya digamos que implícitamente, o bueno, en este caso, implícita o explícitamente le estamos diciendo que ahora ya va a ser desde el 80, mayores igual a 80, pero acá, esta de acá nos detiene. Cuando llega al 89, hasta ahí se queda, y cuando llega al 90 se cumple la de acá. Entonces, de cierta forma, este es nuestro tope como tal. Y pasa lo mismo con esta regla. Cuando esta es de 70 a 79, se pinta de amarillo, pero cuando ya llega al 80, como tiene prioridad la de arriba, entonces ya no se aplica el siguiente formato y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, esto también es cuestión de entender precisamente el concepto, por qué es lo que está sucediendo como tal, y una vez que se entiende, aplicarlo a nuestra queridísima hoja de cálculo de Excel para hacer uso precisamente de ello, para hacer uso en nuestros ámbitos laborales en la escuela, donde lo ocupemos, y que esto nos sirva además para realizar el examen de certificación en el nivel experto de Excel 2019. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video como tal. Queda pendiente a realizar ahí una serie de videos referente a un archivo que se descargó directamente de Microsoft, que vienen diferentes casos de uso del formato condicional y los vamos a ir atendiendo uno por uno. Entonces, hasta aquí queda este video. Espero les sirva mucho y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.